Buenas tardes, mi nombre es Mayra Hernández y esto es para la materia de Estadística Inferencial 2. Eso es la unidad 2, que son los temas 10.2 correlación, 10.3 regresión, 10.4 variación e intervalos de predicción, 10.5 regresión múltiple. Y esto es para el profesor, el ingeniero Juan Morales. Bueno, correlación y regresión del 10.2, que es correlación, tenemos las definiciones. Aquí nos dice que existe una correlación entre dos variables cuando los valores de una de ellas están relacionados de alguna manera con los valores de otra. El coeficiente de correlación lineal R mide la fuerza de la relación lineal entre los valores cuantitativos pareados X y Y en una muestra. El coeficiente de correlación lineal también se conoce como coeficiente de correlación producto-momento de Pearson, en honor de Carl Pearson, 1857-1936, quien lo desarrolló originalmente. Las propiedades del coeficiente de correlación lineal son las siguientes. El valor R está siempre entre -1 y 1, pasando por el 0, es decir, como lo vemos representado aquí. El valor de R no cambia si todos los valores de cualquiera de las variables se convierten en una escala diferente. El valor de R no se ve afectado por la elección de X o Y. Intercambien todos los valores de X y Y el valor R no sufrirá cambios. El valor de R mide la fuerza de una relación lineal. No está diseñada para medir la fuerza de una relación que no sea lineal. El valor de R es muy sensible a los valores atípicos, en el sentido en que un solo valor atípico puede afectar su valor de manera drástica. Errores comunes en las correlaciones. Bueno, un error común es concluir que la correlación implica causalidad. Otro error proviene de los datos basados en promedios. Los promedios eliminan la variación individual y pueden inflar el coeficiente de correlación. Y un tercer error implica la propiedad de linealidad. Si no hay una correlación lineal, podría existir una correlación no lineal. Aquí agregamos una nota donde nos dice que cercano al 0 no hay correlación. Cuando es cercano al 1, positivo, la correlación es positiva, y esto quiere decir que si un eje aumenta, el otro también. Y el cercano al -1 es correlación negativa, o sea que si un valor aumenta, el otro se reduce. Tenemos el ejercicio número 1, que es de tamaño de cerebro e inteligencia. Y nos dice, a continuación se presentan las mediciones del tamaño del cerebro en centímetros cúbicos y las puntuaciones del coeficiente intelectual de Wechsler de un grupo de sujetos según los datos del StatLab y Brain Size, Head Size and Intelligence Quotient in Monozoic Twins de Tramo et al. Neurology, Volume 50, Number 5. Hay evidencia suficiente para concluir que existe una correlación lineal entre el tamaño del cerebro X y la puntuación del coeficiente intelectual Y. Parece que las personas con cerebros más grandes son más inteligentes. Aquí tenemos los datos y para eso nos vamos a ir a Minitab. Bueno. Bueno, una vez en Minitab, tenemos aquí ya abiertos los datos y nos vamos a ir a Stat, Basic Statistics, y de aquí nos vamos a ir a correlación. Aquí no importa cómo escojamos los datos, vamos a escoger coeficiente intelectual, tamaño del cerebro, no hay no tiene que estar en ningún orden. Aquí vamos a dejar esto así, vamos a dejar display p-values, que es lo que queremos ver, y solo vamos a dar OK. Aquí tenemos esta información que ya la tenemos transferida a nuestra presentación. Y aquí, como podemos ver, nuestro Pearson Correlation es de 0.179 y nuestro p-value es de 0.620.
Entonces, como vemos, el punto 620 se puede rechazar la hipótesis nula y se puede aceptar la alternativa en esta situación. Aquí lo que vamos a hacer es que nos vamos a ir de nuevo aquí y nos vamos a ir ahora a Assistant y nos vamos a ir a Regression y luego vamos a escoger Simple Regression y aquí en la Y lo que vamos a poner es el coeficiente intelectual y acá vamos a poner el tamaño del cerebro. Aquí nos vamos a escoger el lineal y esto lo vamos a dejar el alpha level en 0.05. Vamos a dar OK y nos dan estas tablas que son las que ya transferimos hacia acá. Aquí las vamos a cerrar solo para no tener doble de todo y las veremos en nuestra presentación. Aquí podemos ver el scatterplot de coeficiente intelectual versus tamaño de cerebro. Podemos ver cómo están dispersos los puntos. Y aquí podemos ver, is there any relationship between X and Y? Y podemos ver cómo the relationship between coefficient y tamaño cerebro is not significant, sorry. That means no hay una correlación significativa, dice aquí. Entonces, aquí dice the fitted equation for the linear model that describes the relationship between y and x is, y nos da aquí la ecuación. En el ejercicio 2 es de calentamiento global y nos dice la preocupación por el calentamiento global ha conducido a la realización de estudios de la relación entre la temperatura global y la concentración de dióxido de carbono, CO2. Y dice a continuación se presentan las concentraciones en pares por millón de CO2 y las temperaturas en grados centígrados para diferentes años. Esto es según los datos de Earth Policy Institute. Y la pregunta es, ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y la concentración de CO2? Entonces vamos a abrir nuestros datos por aquí. Y vamos a hacer lo mismo que hicimos en la anterior. Aquí tenemos ya nuestros datos. Vamos a ir a Stat, Basic Statistics, Correlation. De nuevo, no importa cómo escojamos aquí los datos. Pearson Correlation, Display P-Values, OK. Y estos datos, el P-Value ya lo tenemos acá en nuestra presentación. Y aquí tenemos correlation CO2, parte por millón, temperatura a grados centígrados. La correlación tenemos aquí, el Pearson Correlation es de 0.892, mientras el P-Value es 0.001. Entonces, ya que el P-Value es de 0.001, podemos inferir que existe una correlación positiva en la temperatura y el nivel de CO2. Y aquí podemos ver la gráfica que nos vamos a Assistant. De nuevo, nos arroja. Y aquí dice, the relationship between CO2, parte por millón, and temperature is statistically significant. O sea que sí hay una relación. Y aquí vemos the fitted equation en esa sección. Okay. El tema 10.3, regresión, perdón. Como definiciones nos dice que a partir de un conjunto de datos muestrales pareados, la ecuación de regresión describe algebraicamente la relación entre dos variables, x y y. La gráfica de la ecuación de regresión se denomina recta de regresión o recta del mejor ajuste o recta de mínimos cuadrados y se representa de esta manera. Nos dice que la ecuación de regresión expresa una relación entre x llamada variable explicativa, variable de predicción o variable independiente y
es llamada variable de respuesta o variable independiente. Entonces, cuando se trabaja con dos variables relacionadas por una ecuación de regresión y cambio marginal en una variable en la cantidad que ésta se modifica cuando la otra variable cambia exactamente una unidad. La pendiente B1 en la ecuación de regresión representa el cambio marginal que ocurre en Y cuando X cambia una unidad. En un diagrama de dispersión, un valor atípico es un punto que aparece muy lejos de los otros puntos dados. Los datos muestrales pareados pueden incluir uno o más puntos influyentes, los cuales son puntos que afectan fuertemente la gráfica de la recta de regresión. Para una muestra de datos pareados X y Y, un residuo es la diferencia entre un valor Y muestral observado y un valor de Y predicho por medio de la ecuación de regresión. Es decir, el residuo es igual a Y observada menos Y predicha. Y se representan de esta manera. La predicha tiene esta figurita sobre ella. Es una recta satisface la propiedad de mínimos cuadrados si la suma de los cuadrados de los residuos es la menor suma posible. Una gráfica de residuos es un diagrama de dispersión de los valores X y Y. Una vez que cada uno de los valores de la coordenada Y se han reemplazado por los valores que cada uno de los valores de la coordenada residual y observada y predicha. Es decir, una gráfica de residuos es una gráfica de los puntos X y Y menos Y predicha. Para el ejercicio 1 del ejemplo tenemos la edad y tamaño de la cintura de los hombres. A continuación se presentan las edades de 40 hombres, que es nuestro dato X, y los tamaños de su cintura, que es nuestro dato Y. Nos dice determinar la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, del cual sería el tamaño de la cintura para hombres a su edad de 20, 40 y 60 años. Entonces vamos a ir por nuestros datos de hombres, edad y cintura. Y aquí tenemos todos nuestros datos. En este caso nos vamos a ir a Stat, a Regression y vamos a ir a Fitted Plot. Aquí en Fitted Plot dijimos que nuestra Y va a ser el tamaño de la cintura, mientras que X va a ser la edad del hombre. Aquí solo nos vamos a ir a Graph y vamos a hacer 4 in 1 para que nos dé el residual plot y nos dé las 4 gráficas. O todos los datos en una gráfica, que es esta. Y esta es nuestra ecuación. Vamos aquí, donde ya lo transferimos. Y aquí podemos ver el regression analysis de tamaño de cintura, centímetros de hombres. Y nos dice the regression equation y la podemos ver aquí. Es el 59.64 más 0.6259 por la edad de los hombres. Aquí podemos ver el model summary, donde nos da el 70.66%, que era la otra parte que está por aquí, y podemos ver el analysis of variance, donde podemos ver nuestro regression, nuestro error y nuestro total. Entonces, puesto que el valor de P que tenemos aquí en Analysis of Variance es 0.0, significa que sí tenemos una relación positiva muy fuerte entre la edad del hombre y el tamaño de la cintura, lo cual nos dice pues que obviamente entre más envejece el hombre, la cintura también crece. Aquí de nuevo podemos ver nuestro tamaño de cintura y podemos ver la ecuación nuevamente, la cual obtenemos con el asistente. La otra parte del problema nos pedía que cuál sería el tamaño de la cintura para hombres a su edad en los 20, 40 y 60 años. Pues para eso nos sirve la ecuación. Nada más aquí en edad de hombre sustituimos el dato
Y, por ejemplo, aquí tenemos, esto ya es el conocido que nos arrojó Minitab, y aquí a los 20 lo multiplicamos por esto y se lo sumamos al otro dato que teníamos aquí y nos dice que a los 20 años de 72.158, a los 40 sustituido aquí es 84.67 centímetros, mientras que a los 60 es de 97.194. Aquí podemos ver el residual, y podemos ver los datos cómo se reflejan más gráficamente. Y de nuevo aquí tenemos el fitted line plot. Tenemos y igual a 59.64 menos el 0.6259 por la X, que es el dato que fuimos variando. Y ahí fue muy específica la pregunta que nos hizo a ciertas edades. Pero, por ejemplo, aquí en esta gráfica podemos ver que a los 35 se predice una cintura de 81 centímetros, a los 37 y medio de 83 y así. A los 60, a los 65, a los 67.501 y en adelante. Ya nos arroja este dato. En el ejercicio 2 es la edad del tamaño de la cintura en las mujeres. Esto es muy similar al de los hombres, solo que en mujeres. Y nos dice que las mujeres, se presentan las edades de 40 mujeres y el tamaño de su cintura. Determinar la ocasión de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos de cuál sería a la edad de 18, 36 y 54. Pues de manera similar vamos a Minitab. De nuevo vamos a ir a Stat. Vamos a ir a Regression y a Fitted Plot. Vamos a escoger los cintura para X. No, perdón. En Y, sí, en Y vamos a escoger cintura, mientras que en X edad. Y esto lo vamos a dejar igual. Vamos a asegurarnos de tener 4 and 1. Ok. We're going to click OK. And then we're going to get el residual que está aquí. Y nuestra ecuación. Entonces, para eso, vamos de nuevo. Aquí. Y podemos ver que aquí tenemos los datos para la mujer, donde nos da la cintura en centímetros, nos da aquí la ecuación 54.12 más .8095 por la edad de la mujer. Nos da aquí el model summary, donde tenemos el R square adjusted at 70% y el analysis of variance tenemos una P de 0. Entonces, de nuevo, la P de 0 y otra vez significa que sí, entre más edad tiene una mujer, o también su cintura crece. Tenemos aquí la ecuación en la que aquí edad de mujer solo vamos a sustituir las edades que nos pidieron. Lo tenemos aquí adelante. Y tenemos también aquí el residual plot, como lo podemos ver representado gráficamente. Entonces las predicciones a las edades que nos pidieron, de nuevo solo en edad sustituimos a los 18 por .8095 más 54.12, tenemos que a los 18 tendría una edad de 68-69 centímetros, mientras que a los 36 de 83-26 y a los 54 97.83. Y aquí está la regresión donde nos dice que the fitted equation for the linear model that describes the relationship between, and we see the equation again, and we have the predicted Y, and again we have it at different ages and very specific ones in this case. So at 20 you would have a 70.314 centimeter waist measurement, while at 30 you would have a 78.40 40. At let's say 50 you would have a 94.599 waist in centimeters.
Para el tema 10.4, que es variación e intervalos de predicción. Bueno, pues aquí tenemos las definiciones y nos dice, suponga que tenemos un conjunto de datos pareados que contienen el punto muestral XY y que Y predicha es el valor predicho de Y obtenido por medio de la ecuación de regresión y la media de los valores Y muestrales es Y testada. Entonces la desviación total de XY es la distancia vertical de Y menos Y testada, que es la distancia entre el punto XY y la recta horizontal que pasa por la media muestral Y testada. La desviación explicada es la distancia vertical de Y predicha menos Y testada, que es la distancia entre el valor predicho y la recta horizontal que pasa por la media muestral de Y testada. La desviación sin explicar es la distancia vertical de Y menos Y predicha, que es la distancia vertical entre el punto XY y la recta de regresión. La distancia Y menos Y predicha también se conoce como residuo. Y aquí lo vemos más claramente, donde tenemos que desviación total es igual a desviación explicada, que es Y testada, Y predicha menos Y testada, más desviación sin explicar, que es Y menos la Y predicha. Bueno, continuando, aquí nos dice un ejemplo, dice, imagina una muestra de datos pareados XY que incluyen los valores específicos de 5 y 19. Aquí los tenemos, 5 y 19 en la gráfica. Y nos dice, suponga que utilizamos esta muestra de datos pareados para calcular los siguientes resultados. Nos dice, existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre X y Y. Dice, existe la ecuación de la recta de regresión, es Y predicha igual a 3. Aquí la tenemos, menos 2 veces X. Entonces la media de los valores de Y está dada por Y testada, que es igual a 9. Y que uno de los pares de datos muestrales es X igual a 5 y Y es igual a 19. El punto 513 es uno de los puntos sobre la recta. Aquí está. De regresión, ya que la sustitución de X igual a 5 en la ecuación de regresión, Y predicha igual a 3 más 2X produce Y predicha igual a 13. Entonces, al existir una correlación lineal significa que entre X y Y, la forma de predecir el valor de Y cuando X igual a 5 consiste en sustituir 5, X igual a 5 en la ecuación de regresión Y predicha igual a 3 más 2X para obtener Y predicha igual a 13. Entonces podemos explicar la discrepancia entre, y al señalar que existe una relación lineal mejor descrita por medio de la recta de regresión o la desviación explicada. Para X igual a 5 el valor predicho de Y es 13, pero el valor muestral observado de Y en realidad es 19. Está aquí arriba. Ahí está arriba. Y la discrepancia entre Y predicha igual a 13 y Y 19 no puede explicarse por medio de la recta de regresión. Se denomina desviación sin explicación o residuo. Entonces la desviación total es a partir de Y testada igual a 9 del punto 5,19, que nos queda 19 menos 10 es igual a 10. La explicada es a partir de, otra vez de Y testada igual a 9, que sustituida nos dice 13 menos 9 igual a 4. Y sin explicar, que sustituida nos dice que 19 menos 3 es igual a 6. Entonces, la variación nos dice que la variación total es igual a la variación explicada más la variación sin explicar. Y se expresa como la suma de los cuadrados de los valores de desviaciones totales. La variación explicada es la suma de los cuadrados de los valores de desviación explicados y la variación sin explicar es la suma de los cuadrados de los valores de desviación sin explicar. Como definiciones tenemos el coeficiente de correlación lineal R, que se utiliza para calcular la proporción de la variación total en Y
y que puede explicarse por medio de la correlación lineal. El valor de R cuadrada es la proporción de la variación en Y que se explica por la relación lineal entre X y Y. El coeficiente de determinación R cuadrada es la cantidad de variación en Y que se explica por la recta de regresión. Se calcula R cuadrada igual a variación explicada sobre variación total, y un intervalo de predicción es una estimación de intervalo de un valor predicho de Y. Dice, una estimación del intervalo de parámetros suele denominarse intervalo de confianza, o intervalo de confianza, perdón, mientras que la estimación de intervalo de una variable se conoce como intervalo de predicción. El desarrollo de un intervalo de predicción requiere una medida de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. La desviación sin explicar o residuo es la distancia vertical entre un punto muestral de la recta de regresión. El error estándar, por otro lado, de la estimación es una medida colectiva de la dispersión de los puntos muestrales alrededor de la recta de regresión. Continuando, el error de estándar de la estimación denotado con SE es una medida de las diferencias o distancias entre los valores muestrales observados de Y y los valores predichos que se obtienen por medio de la ecuación de regresión, que son los residuos. En el ejercicio 1 tenemos el peso y consumo de combustible de autos en carreras. Aquí dice que se realizó un estudio donde se obtuvieron datos pareados de los pesos en libras, que va a ser nuestra X, de 32 automóviles, y sus cantidades de consumo de combustible en carretera en millas por galón, que va a ser nuestra Y. Nos pide determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Nos pregunta si existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera. Nos pregunta qué porcentaje de la variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo de combustible en carretera. Ahora nos dice si un automóvil pesa 4,000 libras, nos está dando un dato específico, ¿cuál es el valor que predice mejor el consumo de combustible en carretera? Y por último, para un automóvil que pesa 4,000 libras, identifique la estimación de intervalo de predicción del 95% para el consumo de combustible en carretera. Bueno, vamos a los datos. Abrirlo en Minitab. Y una vez aquí nos vamos a ir a Stat, Regression, y nos vamos a ir a Fit Regression Model. Aquí en Responses vamos a poner la carretera por millas por galón. Aquí está el dato. Mientras que en Continuous Predictors vamos a poner el resto de los del peso en libras, que sería este dato de aquí. Ok. Vamos a ir a Options. Vamos a asegurarnos que esté en 95%. Ok. Y vamos a ir a Graphs y vamos a otra vez seleccionar Residual Plots 4-in-1. Y vamos a dar clic en OK y en OK. Aquí nos da esta tabla que ya la transferimos hacia los datos de aquí. Y nos dio también estos datos de esta parte que podemos verlos en este lugar. Esto nos responde la pregunta número 2. Regresando a ella, nos dice, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de la correlación lineal entre los pesos de automóviles y las cantidades de combustible que consumen en carretera? Bueno, aquí lo tenemos. Tenemos un p-value de 0.0. Entonces, ya que ese es su valor, existe una correlación lineal positiva entre las millas por galón y el peso en libras. La otra sección que tenemos aquí
más abajo en los datos que nos arrojó, también lo trajimos para acá. Entonces, para la pregunta 3, nos pregunta aquí, ¿qué porcentaje de variación total del consumo de combustible en carretera puede explicarse por la correlación lineal entre el peso y el consumo del combustible de carretera? Pues aquí tenemos el porcentaje 63.86%, con el coefficient at 50.50 y el p-value at 0. Y nos da también la regression equation, en este caso es carretera millas por galón igual a 50.50 menos 0.005869 por el peso en libras. Para la pregunta 1, regresando a ella, determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Para eso vamos a volver a Minitab. Vamos a ir a Stat, Basic Statistics, Correlation, y vamos a poner en nuestras variables peso en libras y millas por galón. Vamos a dejar estos datos así. Vamos a dar OK. Y aquí vemos que el Pearson Correlation es de menos 0.806, que lo tenemos aquí denotado. Nos responde la pregunta número 1. Para la pregunta 4, donde nos mencionaba si el automóvil pesa 4,000 libras, ¿cuál será su millas por gallon? Bueno, pues nos vamos de nuevo aquí y vamos a Stat, Basic Statistics. No, perdón, Regression. Y nos vamos a ir a Predict. Aquí en Predict tenemos en Response carreteras por millas, que ya se autopopula, y el peso en libras, pues específicamente nos preguntaba sobre 4,000 libras. En Option, solo asegurarnos que esté 95%. Y el Type, vamos a ir a Options, perdón. Options, y vamos a asegurarnos que sea two-sided. Vamos a dar clic OK y nos va a arrojar los datos que tenemos aquí. Y la predicción está aquí, que ya trajimos hasta acá. Entonces el intervalo de la predicción a un 95% sería este que se encuentra aquí. 22.4314 entre esto y 31.6236. Y aquí podemos verlo de nuevo más gráficamente en los comments donde dice the fitted equation es y, y es esta la ecuación nuevamente representada. Y aquí lo podemos ver predichos a diferentes pesos y a diferentes galonajes. Para el ejercicio 2 de la estatura y peso de hombres, dice, suponga que tiene valores pareados que consisten en las estaturas en pulgadas, que es nuestro dato X, y los pesos en libras, nuestro dato Y, de 40 hombres elegidos al azar. Tenemos una serie de preguntas que tenemos que contestar. Y nos vamos a ir a nuestros datos.
Y aquí los tenemos. Nos vamos a ir de nuevo regression, or stat, regression. Fitted regression model, regression model. Aquí vamos a poner los pesos en libras, mientras que aquí vamos a poner la estatura en pulgadas. Vamos a ir a graphs, 4-in-1. Y vamos a dar OK. Nos arroja el residual plot y nos arroja estos datos que ya transferimos hacia acá. Y aquí nos contesta la pregunta 2. Dice, ¿existe evidencia suficiente para sustentar la afirmación de una correlación lineal entre las estaturas de hombres a su peso? Pues el p-value nos da de 0.01 y dado este dato existe una correlación entre el peso de los hombres y su estatura. Para la pregunta 3, aquí nos da también el dato, lo contesta en esta sección. Este 25.36% responde a la pregunta que el porcentaje de la variación total, ¿qué porcentaje de variación total del peso de hombres en los pesos? Explicarse por la correlación lineal entre la estatura y el peso. Para la pregunta 1, regresamos a Minitab y nos vamos a Stat. Nos vamos a Basic Statistics, Correlation. Y aquí vamos a poner peso en libra y estatura. Ya habíamos quedado que aquí no importaba el orden. Aquí nos da el dato de correlación, que aquí lo tenemos, de 0.522, que nos responde a la pregunta número 1. Determinar el valor del coeficiente de correlación lineal. Este es 0.522. Tenemos el residual plot que vimos anteriormente. Entonces, para la pregunta 4, específicamente, si un hombre mide 70 pulgadas. Entonces, para este, vamos de nuevo a Stat, a Regression, y vamos a Predict. Tenemos peso libra y la estatura pues nos pide específicamente 70. Y vamos a asegurarnos que sea 95 y two-sided. Y nos da aquí el dato. Representado aquí vemos que la predicción aquí, si un hombre mide 70 pulgadas, es 180.13 contestando a la pregunta 4. Y tenemos aquí el porcentaje, si un hombre mide 70 pulgadas, ¿cuál es el valor del intervalo? Está entre 133.337 y 226.926. Aquí está de nuevo la gráfica que nos arrojó, donde lo podemos ver la ecuación y podemos ver el plot with linear model. Y nos dice que if the model fits the data well, this equation can be used to predict peso en libras for value of estatura en pulgadas. Y aquí lo tenemos predicted to
the size is here at 68.8, it would be 174.67, and so on and so forth for this data. En 10.5, regresión múltiple. Entre las definiciones, pues nos dice que una ecuación de regresión múltiple expresa una relación lineal entre una variable de respuesta y dos o más variables de predicción, x1, x2. Entonces, dice, la forma general de una ecuación de regresión múltiple obtenida a partir de datos muestrales es representada de esta manera. Entonces nos dice que el objetivo es usar datos muestrales para calcular una ecuación de regresión múltiple que sirva para predecir valores de la variable de respuesta y. R cuadrada y R cuadrada ajustada. R cuadrada denota el coeficiente múltiple de determinación, que es una medida de lo bien que se ajusta la ecuación de regresión múltiple a los datos muestrales. Un ajuste perfecto daría como resultado R cuadrada igual a 1 y un ajuste muy bueno daría por resultado un valor cercano a 1. Un ajuste muy deficiente se relaciona con un valor de R cuadrada cercano a 0. El coeficiente múltiple de determinación R cuadrada tiene una grave desventaja. A mayor número de variables incluidas se incrementa la R cuadrada. La R cuadrada más grande se obtiene por el simple hecho de incluir todas las variables disponibles, pero la mejor ecuación de regresión múltiple no necesariamente utiliza todas las variables disponibles. Entonces, a causa de esa desventaja, la comparación de diferentes ecuaciones de regresión múltiple se logra mejor con el coeficiente ajustado de determinación, que es R cuadrada ajustada para el nivel de variables y el tamaño de la muestra. R cuadrada ajustada y valor P. Pues el valor P es una medida de la significancia general de la ecuación de regresión múltiple. El valor P de 0 es pequeño, lo que indica que la ecuación de regresión múltiple tiene una buena significancia general y es útil para realizar predicciones. El valor P es una buena medida para que también se ajusta la ecuación a los datos muestrales. El valor de 0.00 resulta de una prueba de hipótesis nula. El rechazo de beta 1 es igual a beta 2 es igual a 0 implica que al menos uno de estos datos no es 0, lo que indica que esta ecuación de regresión es eficaz para determinar las predicciones deseadas. Entonces, lineamientos para determinación de la mejor ecuación de regresión múltiple. Utilice el sentido común y consideraciones prácticas para incluir o excluir variables. Considere el valor P. Seleccione una ecuación que tenga significancia general, tal como lo determina el valor P. Y considere ecuaciones con valores altos de R cuadrada ajustada y trate de incluir solo unas cuantas variables. Tenemos el ejercicio 1 de rendimiento de automóviles. Y nos dice, utiliza el siguiente conjunto de datos donde el rendimiento de combustible en carretera en millas por galón sea la variable de respuesta Y. Y dice, utiliza las siguientes variables de predicción: el peso del automóvil, su longitud, el frenado, la cantidad de cilindros y su desplazamiento o capacidad volumétrica o cilindrada. Y nos tiene aquí tres incisos. El primero dice, determine la mejor ecuación de regresión. El 2, ¿cuál sería el rendimiento de combustible en carretera para un automóvil que pesa 4,000 libras, una longitud de 195 pulgadas, 142 de frenado, de 6 cilindros y 3.5 de desplazamiento? Y se utilice solo las variables resultantes en la mejor ecuación de regresión. ¿Qué características tendría que tener el automóvil para maximizar el rendimiento del combustible en carretera en la mejor ecuación de regresión? Bueno, tenemos los datos de autos. Aquí están.
Y para esto nos vamos a ir a Stat, Regression. Regression otra vez. Y vamos a hacer el Fit Regression Model. Aquí Fit Regression Model vamos a llenar ciudad, millas por hora. Y aquí en Continuous Predictors vamos a seleccionar peso, longitud, frenado y sería todo. Vamos a ir a Graphs, vamos a asegurarnos que sea 4-in-1 y vamos a dar OK. Y OK. Nos da aquí la de Residual Plot y nos dan aquí los datos que ya hemos transferido hacia acá. Aquí lo que podemos analizar es que el p-value, vemos que hay unos muy bajos y vemos que hay unos bastante altos. Entonces, en este caso, estos dos que están, como nos decía que podemos quitar algunos a discreción, vamos a eliminar estos dos. Entonces, nos vamos a regresar aquí y vamos a dar control E. Y vamos a quitar longitud de frenado, longitud en pulgadas. Y frenado. Pero vamos a dejar cilindro. Graphs 4-in-1. Y aquí nos da el dato que ya transferimos hacia acá. So, una vez habiéndolo removido, vemos que aquí nos dio Regression Equation en la primera ronda, pero lo removimos. Y ya nada más dejamos pesos en libras, cilindros y desplazamiento de capacidad de volumen y nos dieron estos tres datos. Nos dio el Regression Equation y nuestra ecuación es esta, que está aquí bastante larga. Podemos ver aquí la predicción, que este fue el dato que nos dio, pero para la otra respuesta nos vamos a ir a Stat. Vamos a ir a Regression. Vamos a ir a Predict. Y quería saber específicamente, bueno, los datos a cierto peso, 400 libras, 195 pulgadas, y esa respuesta es aquí. Aquí era el peso en libras de 4000. Un galón. No, vamos a ir al anterior. Stat, Regression, Fitted Plot. No. Regression. Esto es en libras y aquí nos falta agregar el desplazamiento. Ok. Nos hizo falta en el anterior para que apareciera cuando vamos aquí Stat, Regression y Predict.
Ok, en pesos vamos a poner 4,000. En cilindros vamos a poner 6 y vamos a poner un desplazamiento de 3,5 era el dato. Vamos a dar clic en OK. Vamos a tener este dato aquí, que ya está transferido aquí. Nos pide la predicción. La predicción se encuentra aquí en FED y aquí nos dice que es de 27.3237. Y la última pregunta era cuál era la mejor combinación para que nos diera el millaje. Vamos a ver. ¿Qué características tiene que tener un automóvil para maximizar el rendimiento? Esta gráfica, que yendo aquí, vamos a ir a Assistant. Vamos a ir a Regression. Y vamos a dar aquí en Optimize Response. El Response Variable. Aquí va a ser Maximize Response. Vamos aquí a dar Response Variable. A ver, de nuevo. Assistant. Regression. Aquí queremos maximizar. Las millas por galón. Aquí. Y tenemos nuestros resultados de este lado. Nos dice que el peso en libras tiene que ser este rojo de 2,595.0, mientras que el desplazamiento de 1,80 con 6 cilindros. Y ese es el mejor. Para el ejercicio 2, el colesterol en hombres dice utilice el siguiente conjunto de datos y determine la mejor ecuación de regresión, donde el colesterol sea variable de respuesta Y. Dice, utilice las siguientes variables de predicción: la edad, la estatura, el peso y el tamaño de la cintura, y determinar la mejor ecuación, cuál sería la cantidad de colesterol con estos datos y qué características tendría que tener, va a tener un nivel de colesterol de 150. Pues vamos a abrirlo en Minitab. Vamos a ir a Stat. Regression. Y Fit Regression Model. Aquí vamos a poner colesterol. Y aquí vamos a poner edad, la estatura, peso, tamaño en cinturas. Edad, estatura, peso en libras. Edad, estatura, peso en libras y cintura en centímetros. Estos 4 datos. De aquí vamos a ir a Graphs, 4-in-1. Ok. Y aquí tenemos el Residual Plot. Lo vamos a quitar y aquí tenemos nuestras respuestas que nos vamos a ir hacia acá para revisarlas. De misma manera que revisamos el anterior, pues tenemos aquí notando los p-values, que el .755 es el más alto, que es el peso en libras. Entonces vamos a eliminar ese. Regresamos y quitamos peso en libras.
Damos OK. Ya nos los da los datos nuevamente, pero sin peso en libras. Y vamos a revisarlo aquí. Y tenemos aquí que la estatura en pulgadas es el p-value de 0.2227. Y tenemos la ecuación aquí de regression. Para la predicción que nos pedía, nos vamos a ir a Assistant. No, perdón, nos vamos a ir a Stat. A regresión. Regresión nuevamente. Y vamos a ir a Predict. Y era muy específico en los datos que nos pedía. Yo los tengo por aquí. Eran los 40 años. Era una estatura de 70 y eran 95 de centímetros. Aquí vamos a dar OK. Y aquí lo que nos interesa está por aquí donde nos dice el FED que lo trajimos aquí 476.591 y podemos ver aquí el rango a 95%. Y para contestar ¿qué característica tendría que tener un hombre para tener un nivel de colesterol de 150? Bueno, las características en conjunto, una vez haciendo el Response Optimizer, nos dice que tendría que tener una edad de 22.33 y una cintura de 81.33. Bueno, en la presentación, esos son todos los problemas. Y el avance de la unidad 2, pues tengo aquí la unidad 2. Para este ejercicio, nosotros en mi trabajo lo que sucede es que queremos determinar si existe una relación lineal entre el número de órdenes vendidas y el número de llamadas, porque damos soporte técnico donde yo trabajo. Bueno, hay un grupo dedicado a eso. Recibidas en el año. Entonces queremos ver si a mayor número de órdenes incrementan también el número de llamadas. Aquí tenemos las órdenes y tenemos el número de llamadas. Entonces en el ejercicio 1 vamos a ver la correlación. Vamos a ir a Stat, Basic Statistics y vamos a hacer correlación. Aquí de hecho ya lo tenemos seleccionado, no importa el orden. Y nos da aquí la correlación del punto 98, como lo podemos ver. Entonces, pues el p-value nos da aquí en 0 y esto nos concluye que sí existe una correlación positiva entre el flujo de llamadas y el número de órdenes vendidas. Aquí vamos a ir a Stat. Perdón, Graphs, Scatterplot. Assistant Regression. Simple Regression. Y nos vamos a poner aquí las órdenes vendidas en X y este en Y. Vamos a poner lineal. Y aquí tenemos las gráficas que ya transferimos hacia acá.
donde vemos que Y son las llamadas de soporte técnico, mientras que X son las órdenes, y podemos ver aquí que tenemos el fitted line plot, el linear model, donde tenemos nuestra Y igual a menos 12.87 más 0.4144x. Y dice the fitted equation, nuestra ecuación for the linear model that describes the relationship between Y and X, es la que acabamos de mencionar. Y podemos ver aquí más gráficamente predichas. Por ejemplo, las 600 órdenes podemos predecir que habrá unas 235 llamadas, a 840 pues 335, no sé, 1200, 484. Entonces podemos ver que sí hay una correlación entre ambos. Y por mi parte, eso ha sido todo. Muchas gracias.